Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, el que un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa del Pacífico, de Ecuador, inclusive en la Federación de Rusia, y que justamente sabiendo lo que es la Federación de Rusia y conociendo también Ucrania, también conocí Ucrania, conocí Rusia, conocí Kazajstán, Uzbekistán, Tayikistán, también conocí Vladivostok, San Petersburgo. Entonces, puedo decirles a ustedes lo que en este momento significa que Finlandia y Suecia se quieran adherir a la OTAN. Es una estupidez mayúscula, como todas las estupideces que se cometen en Europa antes de una guerra mundial. La misma estupidez. Europa es el animal que tropieza en la misma piedra. Antes de la Primera Guerra Mundial, el problema era que el Imperio Británico se estaba tomando todo el mundo. Y los franceses también querían parte del botín. Entonces se pelearon ingleses y franceses, y como consecuencia de eso se independizaron los países de América Latina, porque los franceses conquistaron a los ingleses, a los españoles con Napoleón a la cabeza, y luego los ingleses derrotaron a los franceses, derrotando a Napoleón, lo encerraron en una isla, lo dejaron morir ahí, y finalmente, por consecuencia de la guerra entre ellos, perdieron todas las colonias de América. Pero por supuesto los ingleses pudieron colonizar el resto del planeta Tierra, se apropiaron de las 3/4 prácticamente del planeta Tierra. Solo les faltó el Ártico y la Antártida. ¡Qué locura! Hasta allá fueron a explorar. Hoy, llegó la Primera Guerra Mundial, nuevamente se pelean. Esta vez los alemanes se pelean porque no les dan colonias en África. Ay, no les tocó el botón en África. Y tampoco les... Y reclaman también un botín en Oceanía. Y como no les dieron el botín en África ni en Oceanía, entonces le hacen la guerra a los que tenían el botín. Le hacen la Primera Guerra Mundial. La pierde. Y como consecuencia de esa pérdida, desaparecen algunos imperios. Pues el imperio turco, desaparece el imperio italiano, ya había desaparecido el imperio español. Y claro, los franceses, los ingleses, los holandeses, los daneses, los belgas, pues, chicas, se creyeron los reyes del mundo, pues ahora ganaron la guerra, les ganaron la Primera Guerra Mundial a los rusos y dijeron aquí, bueno, vamos a repartirnos el botín, pero Rusia se volvió comunista y vino la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial nuevamente los alemanes dicen, oiga, ¿qué pasa? Ustedes ya no solamente que no me dejaron sino un pedacito por allá en África, sino que además me están cobrando a mí por la guerra. Quieren que les pague por los muertos, heridos, daños y perjuicios de la Primera Guerra Mundial. Así que vamos a otra guerra. Y se fueron a la Segunda Guerra Mundial. Y en esa Segunda Guerra Mundial se desbarataron los imperios europeos. El único imperio europeo que mutó, que cambió de nombre, que se puso la URSS y que todavía sigue vivo, es la Unión Soviética. Es la Federación de Rusia. El resto de imperios desaparecieron. Se acabó el imperio británico, tuvo que repartir sus colonias, tuvo que repartírsela con Estados Unidos, tuvo que repartírsela con ellos. El imperio francés se quedó con unas 4 colonitas por aquí por allá. El imperio belga mejor devolvió todo lo que podía de África. Los holandeses se quedaron con una islita por allá en el Caribe y otra por acá, y de ahí ni pare de contar. Desaparecieron los imperios. Entonces desaparecieron también esas monarquías absolutistas que se llamaban, y
aparecieron los sistemas de monarquías parlamentarias, que es lo que tienen ahora todos estos países europeos, excepto Italia, excepto Francia y los países de Europa del Este, donde los rusos dijeron hasta aquí se acabaron todas estas monarquías, y entonces les mandaron a su casa todas esas monarquías y ellos comenzaron a elegir un sistema parlamentario presidencial, donde el parlamento nombra el primer ministro y el primer ministro es el que manda, es el presidente. No es una elección del presidente como acá, que la gente va y vota por el presidente. No. Los del parlamento ponen y quitan los primeros ministros o los presidentes. Caso de España, la evidencia más clara. Bien, hoy vienen los suecos, vienen los finlandeses y deciden, no, pues nosotros nos vamos a unir a la OTAN. Señores, estaban tranquilos neutralmente. Igual, ¿por qué no siguen el buen ejemplo de Suiza? ¿Para qué se meten? ¿Para qué le quieren hacer carga montón a Rusia? ¿Para qué le vienen a querer despertar al oso ruso que ya les ha dado duro en las dos guerras anteriores, más la guerra de Napoleón? Sí se sabe que Rusia es una potencia militar desde el siglo XIX y que ahora tiene misiles hipersónicos que no tiene Estados Unidos, tiene más bombas, tiene casi el mismo número de bombas atómicas que Estados Unidos, tiene 5 veces, 10 veces más bombas que Inglaterra, bombas atómicas, que tiene armas de gran poder. No, nosotros no tenemos miedo, nos vamos a enfrentar al oso ruso. Enfréntense pues. Si el problema de Ucrania es por la expansión de la OTAN, y la OTAN se volvió un peligro para la humanidad, porque en el siglo XXI que estamos viviendo, ya lleva 18 guerras con esta de Ucrania, 18 guerras. Perdió la guerra de Afganistán, en Siria fue neutralizado, en Libia armó un desastre, ahí está un país en la completa joda, la peor desgracia. Creó un problema en Yemen, se fue a Irak, dejó un país devastado, que no puede resucitar. Y claro, se lanza a pretender intimidarle a China. Y finalmente Rusia le dice, hasta aquí nomás. Se acabó. Fuera. No se me meten en Ucrania. Ucrania ha sido parte de la Unión Soviética, señores. Pero no solamente que es parte de la Unión Soviética. Ucrania es la madre patria de Rusia. Pero no solamente que es la madre patria de Rusia. Juntos han luchado contra Napoleón, contra Hitler. ¿Cómo van a permitirse ahora que ellos, que durante años le han enseñado el idioma, cómo hacer bombas atómicas, todo lo que sabe Ucrania lo sabe Rusia, y todo lo que sabe Rusia lo sabe Ucrania? ¿Cómo le voy a permitir a un individuo que me conoce hasta los calzoncillos que se ponga del lado de mi enemigo? Esa es la razón de la guerra. Pero Finlandia y Suecia han tenido problemas con Rusia siglos de siglos, y se han enfrentado y se han odiado, y ahora estaban tranquilos porque el uno y el otro decían, no nos vamos a pelear nunca más, porque nosotros no vamos a ser sino neutrales, punto. Hoy decían que no, me voy a ir a poner del lado de la OTAN. Eso significa, señores, que Europa vuelve a cometer la misma estupidez que cometió antes de la Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial y ahora antes de la Tercera Guerra Mundial. Europa está provocando la Tercera Guerra Mundial. Europa se ha convertido en el principal problema del mundo, porque es el país que tiene la gente
que consume más, la gente que cuesta más al mundo en recursos naturales. Es la gente que vive con más derroche del planeta, con más comodidades y placeres. Es la gente que tiene un continente superpoblado, el más densamente poblado del planeta, donde si cae una chispa, mueren todos los vecinos. Esto hace que Europa sea un polvorín, y esto es lo que está haciendo la OTAN, prendiendo el polvorín. Muchas gracias.